ciberseguridad de la información nos va a cambiar y bueno, asimismo también tenemos que tomar en cuenta que COVID-19 nos ha hecho que el tema de la integración tecnológica en las empresas, para algunos que no lo habíamos pensado, para muchas de las compañías nos están volviendo a ser más eficientes. Claro, si aprovechamos la tecnología como debe de ser. Otro de los puntos es que también hoy por hoy la globalización ha hecho que debemos de protegernos no solo de manera interna, tampoco a nivel nacional, sino también es a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los ataques pueden venir desde cualquier lado. Un ataque en seguridad, un ciberataque puede venir hoy por hoy, incluso desde nuestros vecinos. Cuando ya estamos trabajando en casa, lo que no nos hemos dado cuenta es que nuestro vecino le puede estar haciendo al hacker. Y eso lo hemos oído bastante, sobre todo porque pues es más sencillo escuchar que para algunos de repente robarnos la señal de Wi-Fi de nuestros vecinos nos da cierto criterio o eh, nos va a dar cierta ganancia en el sentido de a nivel personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no voy a pagar yo el Wi-Fi, sino lo va a pagar mi vecino. Claro, esa es una manera de pensar. Lo que no hemos visto es que hoy por hoy también a nosotros nos pueden ganar ese acceso Wi-Fi en nuestras casas. Y eso va a empezar a afectar a las pequeñas y medianas empresas. Y no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino a todas las empresas que están mandando a su gente a trabajar desde casa, haciendo home office. Entonces, por lo mismo, los ataques informáticos se han incrementado tanto en número como en complejidad. ¿Por qué? Pues lo podemos ver en las estadísticas, más del 650% de los ataques se han incrementado y gracias a COVID, utilizando ingeniería social, que de alguna manera es la forma en cómo, la manera más fácil de poder explotar el poder hacer un ataque a las organizaciones. Antes se hacían esos ataques en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas o las grandes empresas, ¿sí? Y ahora, ¿qué creen? Ya trabajando desde COVID, trabajando desde el home office, haciendo trabajo desde casa, también eso se hace cada vez más grande. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo hacerlo directamente en aquellas organizaciones que están mandando a su gente a trabajar desde casa, haciendo home office. Esto significa que están desprotegiendo aquellos equipos de cómputo. Y no solo porque lo están desprotegiendo los equipos de cómputo, es porque si también se ha tomado la decisión de que aquellas personas que quieran trabajar desde casa lo pueden hacer, ya sea utilizando las computadoras de la oficina o bien las computadoras personales de cada uno de los empleados. Entonces ahí es donde empieza el gran problema. Ese es uno de los puntos más importantes. Entonces también, si a esto le agregamos que día con día son descubiertas nuevas vulnerabilidades en los sistemas informáticos, pues entonces esto empieza a crecer y empezamos a perder el control y el monitoreo de todo lo que está pasando. Si de por sí ya tener el control en una organización, en una empresa, dentro de la oficina, empiezas ahora a hacerlo a cada una de las computadoras que ya no están en la oficina, sino que están trabajando desde su casa. Y a lo mejor, en el mejor de los casos también, algunos ni siquiera tienen temas de seguridad de la información. Bueno, entonces, vamos a hablar de los 10 mitos de la ciberseguridad. El primero de ellos es, invertir en ciberseguridad es muy caro y prefiero gastar en otras cosas. Sí, hoy por hoy, a trabajar desde casa y con el tema económico, yo les preguntaría a ustedes, y es más, vamos a ponerlo como parte de la encuesta, para ustedes, ¿qué es más importante? Si me ayudas, Marco, por favor, a ponerlo en la encuesta. Para ustedes, ¿qué es más importante? ¿La salud o la economía? Vamos a darle unos minutos para que ustedes respondan. ¿Qué es más importante? ¿La salud o la economía? Si nos ayudan a contestar, por favor. ¿Estamos Sí, en unos listos? momentos ponemos la encuesta. Ok, bueno.
Y esto es importante porque definir en la organización, por ejemplo, como director, ¿qué es más importante? ¿La salud de mis empleados, la salud de mis colaboradores o la parte económica de la organización? Esta es una dicotomía muy discutida últimamente en los 60 días que hemos estado aquí trabajando desde casa. Y no solamente con nosotros, sino también en muchas organizaciones. En particular, me ha tocado platicarlo con algunos directivos en donde pues la gran dicotomía es esa. Y no solamente a nivel de empresa, sino también a nivel de país o a nivel mundial. ¿Qué es lo más importante? ¿La salud o la economía? ¿Listos? Ya estamos, Marco, con la encuesta. Sí, estamos terminando de crear las preguntas, unos 2 minutitos. Ok, bueno, perfecto. Entonces, eh, esto lo vamos a ver precisamente. ¿Por qué? Porque es importante. Bueno, invertir en seguridad, algunas pequeñas y medianas empresas dicen que es muy caro y prefieren gastar en otras cosas. Efectivamente, en estos puntos ahorita la parte de ciberseguridad se deja de lado porque todas las empresas, y digo todas las empresas, estamos tratando de disminuir lo más que podamos los gastos, ¿sí? Y estamos dejando a un lado lo que para nosotros no nos está dando valor o creemos que no nos está dando valor. Por lo tanto, algunos han dicho que la ciberseguridad, pues no me ha pasado nada y así como hemos estado, así podremos seguir durante tanto tiempo. No sabemos cuánto va a durar la pandemia, entonces preferimos no invertir en ciberseguridad. Bueno, ese es un mito. En realidad, lo que nos hemos dado cuenta nosotros con muchos clientes y con empresas que nos han buscado es porque desafortunadamente cuando nos buscan es porque ya tienen encima un gran ataque. Y es un ataque, el clásico de ahora, que le llamamos ransomware, que es secuestro de información. Imagínense que el día de mañana aparece su computadora con que no pueden tener acceso a esa información. Entonces, y les piden cierto dinero, les piden dinero para poder liberar esa información. Entonces, ¿qué harían ustedes? La mayoría seguramente van a empezar a poder a pagar a pagar por ese secuestro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Lo que vamos a hacer es precisamente discutir sobre estos temas. Un ciberataque puede ocasionar a que una empresa deje de operar por mínimo 5 días. Lo hemos visto nosotros con clientes. Cuando les cae algún ransomware o un secuestro de información, nos hemos dado cuenta que esas empresas están en la disyuntiva entre sí pagar por ese rescate o no pagar por ese rescate. Y va a depender qué tanto invirtió en ciberseguridad para saber si puede o no recuperarse en la operación y por lo mismo de manera económica. Esto significa que si yo no hice lo adecuado, voy a invertir más bien voy a gastar en este momento por recuperar mi información y por pagar ese rescate. A menor inversión que yo haya hecho en la ciberseguridad, voy a ser más susceptible de hacer el pago por ese secuestro. Entonces, aquí es donde nosotros decimos si realmente la ciberseguridad va a ser un gasto o una inversión. Por lo tanto, para nosotros es importante aquí que nosotros veamos la forma en cómo podríamos definir prioridades. Eso es lo que tendríamos que hacer, definir prioridades de protección de la información. Y una vez que definamos no solamente propiedades, sino más bien poder definir, ok, sino más bien poder definir quién es y en qué vamos a invertir. Por lo tanto, ahí para nosotros es importante definir, uno, la protección de la información, las prioridades de la protección de la información, ¿sí? Y algo que también queremos platicarles es que no hemos visto una empresa que por invertir en seguridad haya perdido dinero. Pero sí hemos visto empresas que han dejado de existir por no haber invertido en ciberseguridad. Y este es un ejemplo. Las empresas que sufren un ciberataque desaparecen 6 meses después.
Si no pudieron recuperarse en los 5 días, porque no pudieron facturar, porque no pudieron saber quién les está, no tener un registro de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, se vuelve un tema, un caos, se vuelve un tema crítico para las organizaciones. Por eso es importante hacer una inversión mínima en ciberseguridad, pero eso depende para nosotros del tipo de información que queremos cubrir. Ahí es donde nosotros podemos ayudarles en el tema de cubrir esa ciberseguridad, de cubrir la información para trabajarlo a través de esquemas de ciberseguridad. Y bueno, vemos los problemas actuales, las redes sociales, cómputo en la nube, la movilidad, riesgo y pérdida de información o malware moderno, es decir, que podamos recibir malware, virus, ataques a través de phishing, ataques a través de correos electrónicos, ataques a través de las mismas computadoras con los USBs y peor todavía que hoy desde la casa estamos viendo que varias personas están dejándole la computadora de la empresa para hacer tareas en la casa para los hijos. Pero bueno, seguimos con el mito número 2. No somos una empresa grande para que los ciberdelincuentes se fijen en nosotros. Pues, ¿qué creen? Esto normalmente nos han dicho, oye, Jorge, realmente no somos una empresa grande para que los ciberdelincuentes se fijen en nosotros. ¿Y qué está pasando? Bueno, cuando pensamos de esa manera, lo que estamos viendo es precisamente la manera en la cual estamos dejando de invertir. Pues más del 90% de las empresas pequeñas y medianas hoy son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen gente que les ayude en área de TI. Y si la tienen esa gente que les ayude en área de tecnología, pues normalmente nosotros le llamamos que es el Sobrinity Manager. Aquel Sobrinity Manager que es el hijo del dueño, o que es el sobrino del dueño, o que es el sobrino del gerente administrativo, y que les ayuda en el área de TI, de informática, y les ayuda de manera urgente a las 2 semanas. Que muchas veces no conoce del área de ciberseguridad, pero que también les está ayudando. Entonces, no tienen área de seguridad, o si la tienen, no saben de seguridad, y si tienen área de seguridad, no tienen tiempo porque están atendiendo otras cuestiones. Normalmente se la pasan instalando equipo de cómputo, instalando software, instalando hardware, viendo en la oficina, en el antes, viendo en la oficina, por ejemplo, las redes de cómputo, viendo en la oficina programación, viendo en la oficina que las impresoras no están imprimiendo. Pero ahora imagínense que están trabajando ya desperdigados por diferentes lugares, porque antes estaba la oficina en Polanco, estaba la oficina en algún lugar, en una localidad, en una ubicación, y ahora están ya los empleados, están regados por todos lados. Pedro, que trabaja en el área de contabilidad, está ahora en Xochimilco. María, que está en el área de ventas, ahora está en Polanco. José, que estaba en el área de sistemas, pues ahora por estarlos atendiendo, tiene que estar monitoreando todo lo que está pasando, pero muchas veces ni siquiera tienen las herramientas adecuadas para poder darle la protección a las pequeñas y medianas empresas que tienen a su gente regados por todos lados a través de trabajo de home office. ¿Qué debemos de hacer para esto? Primero que nada, definir políticas de seguridad. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen ya políticas de seguridad? Seguramente algunos se contestarán que ya las tienen, otros que medianamente las tienen, y muchos de ustedes podrían decir, no tenemos políticas de seguridad. Bueno, para ello también parte del segundo mito, lo que nosotros les recomendamos es que utilicen un EDR, que es un Endpoint Detection and Response, que básicamente, si nosotros nos vamos a protección de los equipos de cómputo, es que primero tengas un antivirus, después pudieras tener un antimalware, y un EDR es mucho más fuerte que un antimalware, que te detiene el malware, que te detiene el virus y que te puede detectar posibles ataques que hay desde tu computadora hacia otros lugares, o más bien de otros lugares hacia tu computadora, ¿sí? Para poder hacer un análisis de incluso cuáles son
los dispositivos con los cuales te estás comunicando, ya sea en la oficina, ya sea en la casa, o bien cuando estás de visita con algún cliente. Para eso sirve un sistema EDR. Y para ahí, por ejemplo, les pusimos también nosotros esa liga, que es realnetguru.mx, diagonal información, diagonal ebook, en donde pueden ver algunas de las políticas de seguridad que nosotros recomendamos. Y bueno, ahí tenemos varios libros de varios ebooks sobre guías de seguridad para ello. Otra de las cosas es que cuando hablamos de no definir políticas de seguridad, bueno, más del 65% de las empresas aún no cuentan con políticas de seguridad. Y el 70% del tráfico porno es en horas de oficina. Ojo, es en horas de oficina, claro, en la oficina, pero ahora que estamos en COVID, ¿qué está pasando? Pues si están solos, pues el tráfico porno empieza a crecer. Pero si estamos en la familia, pues el tráfico más fuerte es de Netflix, es de Spotify. ¿Y qué creen? Pues consumimos el ancho de banda. Y entonces tampoco nos dimos cuenta que al haber tenido de políticas de seguridad en las organizaciones, en las pequeñas y medianas empresas es más difícil poder hacerlo. Y otro de los puntos es que los passwords son estáticos. Las políticas de seguridad definen el uso de los passwords y los passwords hoy por hoy siguen siendo estáticos. Y digo siguen siendo porque este trabajo de venir viendo el tema de passwords lo hemos hecho ya desde hace casi 20 años, ¿sí? Trabajando con que se tienen que estar cambiando los passwords tienen que estar cambiando por lo menos cada 30 días y bueno, se siguen utilizando esos passwords, ¿sí? Entonces, bueno, por otro lado, también vemos el tema de que los passwords se van compartiendo, se siguen compartiendo sus passwords. Entonces, si los passwords, aun cuando hayan sido cambiados de manera constante, si se comparten, la seguridad se rompe. Y además, otra de las cosas, se utilizan passwords tan clásicos. Hoy por hoy se siguen utilizando passwords muy clásicos, como el nombre del usuario, de algún familiar. Si mi hijo se llama Pedro y le pongo el password Pedro, pero con P mayúscula, pues con eso es más que suficiente. Ah, le pongo la fecha de nacimiento, ¿sí? O incluso hasta unos asteriscos, 1, 2, 3, 4, y es más que suficiente. Existe también un alto porcentaje de robo y fuga de información de los altos directivos. Ojo, no definir políticas de seguridad también incluye que los temas de los altos directivos podrían tener grandes problemas porque conforme van escalando en la organización, empiezan a tener no solamente conocimiento de la información y de procesos, también de clientes, también de poder. Esto significa que empiezan a tener cierta autoridad y entonces pues empezamos a relajar dependiendo de la organización y de la dirección y del nivel, entonces empezamos a relajar las políticas de seguridad. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, tan seguro como, tan fácil como definir las políticas de seguridad es quién utiliza las políticas de seguridad, a dónde las debe de utilizar, qué debe de hacer y cómo debe de utilizarlas. Y las acciones que debemos de ponerle en cada una de esas políticas o de cada uno de esos temas de que tenemos que vigilar. Desde el área de recursos humanos, verificar la información de pacientes, por ejemplo, o bien dónde lo voy a almacenar en el web, ¿sí? O bien cómo lo voy a utilizar esa información con una transferencia de archivos, mensajería instantánea, con un correo electrónico, y qué acciones le voy a poner, lo voy a bloquear, le voy a auditar, lo voy a notificar a los directivos o a su jefe, lo voy a quitar, lo voy a eliminar o voy a mandar encriptada toda esa información. Bueno, el tercer mito es con un aviso de privacidad cumplimos con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Es más que suficiente un aviso de privacidad. Pues, ¿qué creen? También es un mito. Porque ustedes pueden verlo, en muchos sitios en Internet todavía no tienen avisos de privacidad, ¿sí? Más del 65% de las pequeñas y medianas empresas ni siquiera cuentan con un aviso de privacidad. Entonces,
Ahí es donde está el gran problema. Y solamente utilizan un machote que sí, efectivamente, el DeFi, digo, el DeNi lo tiene, pero es un machote que no significa que yo agarro todo ese machote y lo cuelgo en mi sitio de internet. Y ya nada más en mi sitio de internet tiene que estar el aviso de privacidad. No. Para que se den una idea, un aviso de privacidad tiene que estar por lo menos en el sitio web si vas a pedir datos. Y también nuestras recomendaciones es que contrates un abogado que te ayude a hacer tus avisos de privacidad, que esos avisos de privacidad tienen que estar dependiendo de dónde estás pidiendo la información y el tipo de información que estás pidiendo para tus clientes y para tus empleados, ¿sí? Por ejemplo, desde el sitio web, ¿sabían ustedes que si tienes cámaras para protegerte por temas de seguridad, cada una de las cámaras también debes de tener un aviso de privacidad? Corto, pero debe haber un aviso de privacidad. Incluso Zoom, si estás haciendo sitios, si estás haciendo eventos, pues también tienes que ponerle un aviso de privacidad. ¿Ok? Bueno, y cosas como, hay varias cosas que podríamos platicar sobre el tema del aviso de privacidad. Y bueno, pensar que la Ley Federal de Protección de Datos Personales no aplica a la organización, fíjense, tenemos ya casi, más bien ya tenemos casi una década con la Ley Federal de Protección de Datos Personales y hay muchas empresas hoy por hoy que no están aplicando temas de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. ¿Cómo? ¿Cuáles esas medidas de seguridad? Hacer las copias de respaldo, tener un DRP, hacer contratos de confidencialidad. Muchas empresas no hacen contratos. Entonces, si desde ahí ya venimos con temas importantes y veamos nada más, por ejemplo, ahora desde el trabajo desde casa, ¿cuál va a ser el gran problema en el futuro? Por eso es importante aquí los temas de ciberseguridad en el antes, durante el COVID y en el después de COVID. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaba antes? Si no teníamos políticas de seguridad y no teníamos contratos, durante el COVID se empiezan a romper reglas no escritas. Cuando ya estemos después de COVID, nos vamos a dar cuenta que nos hemos dado cuenta nosotros ya con clientes que les han robado información, que la información se está fugando y no solamente porque los empleados lo hayan hecho, sino por distracción o por error o por negligencia. ¿Sí? Entonces, ese es un tema en el cual tenemos que empezar a garantizar la información, cómo la estamos manejando. Y bueno, esto nada más es para que se den una idea de lo que ha pasado. Es más, apenas sucedió que uno de los sitios importantes le robaron información, ¿sí? Bueno, a algunos exchange, se les llama así, de bitcoins, pues le robaron bases de datos, ¿sí? Y los empezaron a poner en línea. Entonces, desde ahí ya empieza a haber grandes problemas. Ok. Pero eso puede pasar no solamente en grandes corporativos. Acuérdense que también hoy por hoy los ciberdelincuentes, este es uno de los puntos importantes y grábelo, los ciberdelincuentes se están fijando en las pequeñas empresas porque son las más vulnerables. Son las que desafortunadamente no invierten en seguridad, no tienen gente que les ayude y también por desconocimiento es que están siendo más vulneradas. Bueno, ¿cómo pueden ayudarse con la Ley Federal de Protección de Datos Personales? Bueno, pues que encripten sus correos electrónicos, que tengan un sistema de archivado de correos electrónicos, utilicen un sistema de filtrado web o también el manejo de documentos, huellas digitales para poder tener acceso a la información, pero si ahora están desde casa trabajando, no tenemos control, estamos perdiendo el control. Por eso es importante esta plática para hacer conciencia sobre lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar después. ¿Por qué? Pensemos en 3 puntos importantes ahora. Antes, todos trabajábamos en un lugar, en un edificio, en una bodega, en una casa, en la oficina, básicamente, lo que nosotros le llamamos oficina. Llega COVID, hoy todos, la mayoría estamos trabajando, algunos operativos desde la fábrica, desde la oficina,
administrativos, la mayoría son administrativos y ventas, están trabajando desde casa, y de servicio, algunos que pueden estar trabajando desde casa. Y después de COVID, ¿qué va a pasar? Después de COVID, lo que va a pasar es que más del 70% seguramente de aquellas organizaciones van a pensar que hoy por hoy seguir trabajando desde casa les empieza a ser rentable, por un lado, económicamente, y también de la manera de productivo, ¿sí? Que puedan estar trabajando desde casa. Y también los mismos empleados van a pedir que les dejen trabajar en casa, porque si son productivos y son eficientes, lo van a pedir y entonces se les va a conceder siempre y cuando logren resultados. Uno. Pero ¿qué va a pasar después de COVID? Después de COVID se van a dar cuenta que ahora pues van a tener la oficina, van a tener gente trabajando de manera remota, es decir, que pueda estar yendo y viniendo por todos lados, y gente que va a estar trabajando desde su casa, pero también gente que va a estar trabajando de manera remota porque va a estar yendo a la oficina, va a estar trabajando en su casa, va a estar visitando clientes, va a estar visitando proveedores y va a estar viajando. Entonces tenemos 3 puntos importantes que tenemos que estar cuidando. En la oficina, en el home office y aquellos usuarios remotos. Entonces, ahí es donde precisamente tenemos que empezar a darle mayor seguridad. ¿Ok? El cuarto mito es, con un antivirus es más que suficiente para trabajar en casa y no necesito más. La realidad es que más del 75% de las pequeñas y medianas empresas no cuentan ni siquiera con un antivirus. Es decir, con un antivirus es más que suficiente, pero cuando nos damos cuenta, pues el antivirus o no está actualizado o bien ya venció. Es decir, la computadora desde que la compré venía con un antivirus. Sí, pero normalmente viene o 90 días o 30 días o a lo mejor viene con un año gratis ya incluido en la compra del equipo de cómputo. ¿Cuántos años tiene tu equipo? ¿2 años? ¿3 años? Oye, ¿y qué ha pasado con tu antivirus? Pues no lo he visto. Y peor todavía, porque estoy usando en mi casa la computadora personal, no la de la empresa. Entonces, se vuelve un tema muy importante, un tema de fuera de control. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahí, si hemos definido políticas de seguridad, tendríamos que ver que aquellas computadoras que van a estar trabajando desde casa sean de la empresa, y si van a utilizar la computadora de la casa, deben de cumplir con ciertas políticas de seguridad, al menos una de ellas que sea, por ejemplo, un antivirus. Si de verdad quieren seguir con este mito, que por lo menos tenga un antivirus, pero no solamente eso, también deberían de estar haciendo respaldos de información. Entonces, ya lo dijimos, puede ser un anti-malware. Lo mejor y lo más recomendable es que pongan un sistema de detección y respuesta para poder detectar esos ataques que hay desde la red a la casa o de la casa hacia cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, eso, y además de un respaldo de información y darle mayor seguridad a los equipos de cómputo y que sigan las políticas de seguridad de la organización. Y bueno, los respaldos se vuelven también hoy arma para los delincuentes. Pues aquí lo podemos ver. Ransomware, que es lo que les decía, ¿sí? Es un secuestro de información. El tipo de ransomware, hay más de 5,000 tipos de ransomware hoy en día, ¿sí? En el mundo. Y cada vez están saliendo diferentes tipos de ransomware. Es más, ustedes casi podrían comprar un ransomware as a service. ¿Qué significa? Que puedo yo utilizar un ransomware para hacer un ataque. Entonces, pues para ver qué está pasando, ¿sí? Nada más para probar. Pues sí, nada más para probar. Lo que no sabes es que puedes estar dañando información, ¿sí? Y que también a nosotros nos pueden estar dañando. Por lo tanto, ahí es súper recomendable que no solamente pongan un antivirus, que pongan un respaldo de información, que protejan el equipo de cómputo y los correos electrónicos, porque el ransomware, más del 87% de los ataques de ransomware vienen a través de correos electrónicos. Entonces, si estamos perdiendo el control de los equipos que están utilizando desde casa, sin políticas de seguridad, sin antivirus, imagínense lo que puede pasar
con todos los equipos que están regados por todos lados. Y la gente de TI se está volviendo loca, ¿sí? Seguramente algunos de aquí son del área de TI, son del área de informática y pueden decirme si es cierto o no lo que está pasando. Pero la realidad es que se están volviendo locos. Si antes ya los tenían trabajando, ¿se acuerdan que les dije que no tenían gente de área de TI? Que si la tenían no sabían mucho de seguridad, y si sabían de seguridad no tenían tiempo. Pues ahora con el tema de home office se vuelve cada vez más difícil. Y en el más allá de COVID, atender a tres cosas, a tres situaciones. Uno, la oficina; dos, el home office; y tres, los usuarios que se van a estar, los usuarios móviles. Atender a esos tres los va a volver más locos. Quinto mito: contratar servicios en la nube es más seguro que tener servidores físicos. Eso es lo que nos han dicho muchas empresas. Pues quiero comentarles que más del 72% de los servicios en la nube no cuentan con sistemas de seguridad, ¿sí? Tú puedes contratar servicios en la nube, pero si lees las letras chiquitas, te dice el proveedor: haremos lo necesario para poderle dar protección a tu información, pero la responsabilidad es tuya. Lo que esté pasando es tu responsabilidad, no de nosotros. Entonces, lo que está haciendo es que te están dejando a ti esa responsabilidad. Entonces, y no lo saben, y piensan que tener los servicios en la nube es más seguro. Al contrario, lo que estás haciendo es extender esos huecos de seguridad hacia la nube. Sí, hay muchos sitios que tienen mayor seguridad, pero también cuestan. Entonces, si lo que estamos buscando es disminuir los gastos, hagámoslo, pero de una manera más controlada. Esa es la palabra, hacerlo de una manera más controlada. Y cuando hablamos de una manera más controlada, es que tengan ciberseguridad integrada, ¿sí? ¿Qué deberíamos de hacer? Por lo menos un certificado de seguridad, un certificado SSL de manera inicial en el sitio web. Hemos visto muchos clientes, hemos visto muchos sitios, cuando estás navegando, el candadito ni siquiera lo tienen. En primera, porque desde el año pasado ya Google ya no puso una alerta y ya no permite hacer AdWords, trabajar con AdWords, es decir, hacer marketing a través de Google con las palabras, si no tienes certificado. Punto número uno. Por lo menos para que tengas posicionamiento en Google, debes de tener un certificado, pero también por seguridad. Entonces, y hoy por hoy, todo está creciendo el comercio electrónico de manera exorbitante. Y si vas a poner una tienda en línea, ponle un certificado web, un certificado SSL. También importante verificar los acuerdos o contratos de servicio, ya que es importante poner esquemas de ciberseguridad, ¿sí? Es decir, ¿qué te está ofreciendo tu proveedor de servicios en la nube para que tú te des cuenta de si está teniendo la seguridad adecuada o tengo que contratar, por ejemplo, e implementar algún sistema de monitoreo de ataques, que es un WAF, que es un Wireless Application Firewall, que nosotros tenemos un servicio, no quiero hacer un comercial, pero bueno, nosotros tenemos un servicio para eso, que se llama DDoS Guru, y bueno, también es un sistema de detección de intrusos, ¿sí? Distribuido, ¿no? Y también otra de las cosas, hacer un respaldo de sitios web. Mientras más hagas y mientras más peros le pongas, o más bien mientras más barreras le pongas al ciberdelincuente, más difícil va a ser que ellos pudieran hacer ataques hacia ti. Y veanlo tan sencillo como lo vemos en la casa o en la calle. Siempre he dicho que el 95% de la seguridad recae en la prevención. Si ustedes salen a la calle a las 11 de la noche, y siendo mujeres, por ejemplo, o yendo a lugares, como sea posible, yendo a lugares en los cuales saben que los van a asaltar, lugares un poco difíciles, pues ya saben que desde de antemano no van a salir en la noche, menos ahorita como está la situación económica, ¿sí? Y menos en lugares que son más peligrosos. Entonces, eso es parte de la seguridad, porque no hacemos lo mismo en el tema de ciberseguridad.
Así de sencillo. Cuando estamos hablando de contratación de servicios en la nube, pues hablamos de un CRM, un ERP, un correo electrónico, ver la parte de DLP, ofimática. Ofimática es lo que usa ahorita Microsoft con Word, Excel, PowerPoint, en su momento Google, ¿sí? Y también el Office Libre, bueno, pues todo esto. Y hoy por hoy se está utilizando mucho el tema de voz sobre IP en la nube. Los conmutadores virtuales en la nube está creciendo la contratación de los conmutadores virtuales en la nube. Y tengan mucho cuidado porque los computadores virtuales en la nube, por ejemplo, sí tienen alguna seguridad o también quieren poner el conmutador para que les permita hacer llamadas telefónicas desde su computadora o desde su teléfono, pero entonces lo abren para que cualquiera pueda hacerlo sin mayor seguridad. Ojo con eso. Bueno, ¿cuáles son los retos? Pues los accesos a servicios desde cualquier lugar. Esto significa que si voy a poner ahora mi servidor donde está mi información financiera y lo voy a poner en la nube, hay que tener conciencia que cualquiera podría entrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle puertas, ¿sí? Es decir, seguridad que me permita evitar que aquellos usuarios indeseables no estén haciendo algo indebido en mi empresa, en mis servidores, en mi información. Mantener la seguridad de la información, hacer encripción y bueno, también controlar con qué dispositivos voy a tener acceso a ellos. Y bueno, y otro de los puntos es que también los servicios en la nube deben estar muy enfocados a protección de la información y eso significa cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Ok. ¿Qué recomendaciones les pedimos que verifiquen en el cómputo de la nube? Que exista un monitoreo, que haya bitácoras a profundidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana pudieran ser vulnerados, lo primero que se les va a pedir son bitácoras. Necesitamos saber de dónde vino el ataque, qué hizo, cuándo fue y qué usuario incluso pudo tener acceso a esa información. ¿Para qué? Para que después ustedes puedan hacer algún tema legal contra la persona que hizo el ataque, ¿sí? Otro de los puntos es respaldar la información. Si se dan cuenta, hay 3 puntos que nosotros estamos hablando de manera constante. 1, poner un anti-malware o un EDR, respaldar la información y poner seguridad a nivel de correos electrónicos, ¿sí? Bueno, también ver la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información y además encriptar la información lo más que podamos para poder evitar que alguien pudiera tener acceso a información que es de la organización, ¿sí? Bueno, sexto mito. El Wi-Fi de la casa con el clave de seguridad que tenemos es suficiente. Ojo, la mayoría de las personas estamos trabajando desde casa y lo que nos hemos dado cuenta cuando estamos implementando los equipos de cómputo de nuestros clientes es que están usando el Wi-Fi de la casa. Pero oye, pero esto no tiene nada que ver, esto no tiene ningún problema. Claro que sí, tiene un gran problema. No es el 90% de los usuarios de home office usan la misma red de la casa para todos los dispositivos. De ahí está colgado la computadora de la oficina, bueno, más bien está colgado la televisión, está colgado los dispositivos móviles, el teléfono de papá, el teléfono de mamá, el teléfono de los hijos, de la abuela, de los tíos que viven también ahí en la casa, ¿sí? Y además, ¿qué creen? Está conectado también el Alexa, ¿sí? También está conectado el Sonos, que es el tema de música. Oye, tenemos Internet de las cosas en la casa también, es decir, domótica, pues tenemos controlado el ventilador, tenemos controlado hasta el refrigerador y hasta el Roomba, ¿sí? Roomba es un equipo para poder hacer limpieza en la casa. ¿Y qué creen? También está colgado del mismo Wi-Fi. Es decir, el Wi-Fi se vuelve el centro de comunicación de toda la casa. Y después de ahí nos venimos a trabajar a la casa. Y hay un gran problema ahí en esa casa. ¿Por qué? Porque esa red Wi-Fi es compartida y esa red Wi-Fi
no sé hace cuánto, que pusieron la clave web, la clave WPA2 o WPA o la que ustedes quieran. La clave de seguridad de la red Wi-Fi seguramente ya tiene más de un año que la pusieron. Entonces, lo primero que le recomendaríamos sería cambiar la clave web, la clave de Wi-Fi, perdón. ¿Sí? Pero antes de eso, deberían de definir un equipo para la empresa y un equipo para la casa, ¿sí? O bien poner un equipo de seguridad Wi-Fi que les permita tener una red Wi-Fi para la casa y una red Wi-Fi para la empresa, para evitar precisamente problemas de seguridad en la información tanto de la empresa como de la casa. Y bueno, este es un ejemplo de lo que está pasando cuando tenemos el Wi-Fi y alguien allá afuera, que puede ser mi vecino, puede ser un vecino donde sea, o podemos tener al intruso en un estacionamiento que hoy por hoy se han dado cuenta los ciberdelincuentes, perdón, se han dado cuenta los ciberdelincuentes que en un edificio es más fácil poder hacer un ataque porque tienen una gran cantidad de Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, si ustedes están viviendo en un condominio vertical, pues nada más pongan, y no vayamos tan lejos, ¿sí? Espero que sí vean mi computadora. Vean, por ejemplo, estas son las redes inalámbricas que tenemos nosotros aquí cerca de casa. Y la última vez que hice yo un análisis, detecté solamente, no somos un edificio grande, solamente detecté 45 redes Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este hacker? Que este hacker lo que va a hacer es que se puede conectar, romper la llave de encripción y después de ahí conectarse a las computadoras, y no solo las computadoras, sino también a los dispositivos de la casa. Y bueno, vuelvo al tema de Rumba. Para el que quiera información, nada más me manda un correo electrónico y con todo gusto, o lo manda a info@realnet.com.mx y con gusto les mandamos algunas pruebas para que hagan ustedes sobre el tema de Rumba. Bueno, hace 2 semanas se descubrió que el Rumba, que es el sistema robótico de robots para hacer limpieza en la casa, puede ser vulnerado y puede estar grabando conversaciones, puede estar grabando video, ¿sí? Y además puede estar grabando todo el lugar de la casa y sacar mapa de la casa. Así de sencillo se los pongo. Bueno, entonces por eso es importante el tema de seguridad dentro de la casa. Si de la entrada de la empresa se veía difícil, ahora en la casa cada vez se empieza a poner esto un poquito más difícil, ¿sí? Bueno, y esto es para que se den una idea de cuando la red inalámbrica puede ocasionar asociaciones accidentales o le llamamos una asociación maliciosa porque el atacante logra comunicarse con la red o con el equipo de cómputo de la casa, ¿sí? Y entonces llega a tener el control incluso de la computadora. Entonces, por lo tanto, ahí las recomendaciones es instalar un Wi-Fi más seguro o poner una red Wi-Fi separada del de la casa, es decir, tener 2 redes Wi-Fi, uno para la casa y otro para la empresa. Recuerden, hay una máxima que dice que es muy sencilla y no es de nada de ciberseguridad. Divide y vencerás. Y efectivamente, si pones 2 Wi-Fi, ¿sí? Es mejor que tengas así separado toda la comunicación de la casa con la comunicación de la empresa. Y obviamente para los empresarios, pues esto implica, pues a lo mejor un poco de más inversión, pero mayor control y mayor seguridad. O en la medida de lo posible poner un UTM, ¿sí? O un Next Generation Firewall, ¿sí? Para que les dé mayor seguridad. Y vuelvo a lo mismo, usar un anti-malware y respaldar la información. Mito número 7. Las redes sociales y el trabajo se pueden llevar bien. Es decir, no pasa nada si mis usuarios utilizan redes sociales en la computadora de la empresa. No pasa nada. Pues, ¿qué crees? Pues que hemos detectado que la información en las redes sociales ha sido como un tema de fuga. Y no solamente porque
lo han hecho a propósito, sino más bien es porque lo han hecho por descuido, por desconocimiento o porque tienen un factor de contagio de malware, ¿sí? Entonces, hoy por hoy las redes sociales son un campo fértil como para que el atacante pudiera hacer un ataque y desde ahí penetrar hacia los equipos de cómputo, no solamente la laptop, sino también a los teléfonos celulares o las tablets, o bueno, como ya lo vimos en otros dispositivos. Entonces, por lo tanto, ahí nuestra recomendación es poner un sistema de monitoreo de tráfico web, evitar el uso de redes sociales de los equipos de trabajo, ¿sí? En los equipos de trabajo, es decir, si vamos a mandar a gente a que haga trabajo en casa, ¿sí? Haciendo home office, como realmente se dice. Entonces, parte de ello es evitar que use las redes sociales en esos equipos de cómputo. Y para ello, pues es utilizar un sistema de bloqueo tipo web o instalar un anti-malware. Entonces ya tenemos ahí un anti-malware, un sistema de bloqueo web, ¿sí? Y seguimos con el tema de políticas de seguridad. Entonces, simple y sencillamente, bueno, para que se den una idea, malware es el 40% de los usuarios fueron infectados por redes sociales, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo de cómo puede ser, aunque este ya es viejo, sigue sucediendo que ahora los dispositivos móviles son un foco de infección para poder hacer ataques en las organizaciones y a través de ese poder llegar hacia las empresas, hacia los servidores de las empresas y hacia la información de las empresas. Vamos con el punto número 8. Pueden usar los dispositivos de trabajo de casa y no pasa nada. ¿Esto qué significa? Bueno, no tengo equipo de cómputo, viene COVID y tengo que mandar a gente a que trabaje a su casa. Entonces, ¿tengo equipo de cómputo para mandarlos a que trabajen desde su casa? No. Pedrito, ¿tienes computadora en tu casa? Sí, jefe, sí tengo. Ok, perfecto. Entonces, utiliza la computadora de tu casa y nada más te pido de favor que tengas mucho cuidado, ¿sí? Casi, casi que Dios te bendiga. Bueno, utilizar los equipos de la empresa en trabajo de home office para tareas escolares es un peligro. No solamente para tareas escolares, ya hemos venido platicando sobre el uso de los equipos de cómputo y qué es lo que está pasando para que lo estén utilizando para otros temas, ¿sí? Entonces, por política y recomendación es que si van a trabajar desde casa, sea el equipo de la empresa y además con temas de anti-malware, respaldos de información y protegerlos a nivel de correo electrónico, mínimo, ¿sí? Y obviamente que sigan las políticas de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno. Y bueno, no controlar los dispositivos, pues el riesgo, ¿sí? Además de que también hay un abuso de ellos. La semana pasada, por ejemplo, le cayó a un amigo un correo electrónico donde le dio clic y después de haberle dado clic le aparecía como que su teléfono tenía un virus. Y entonces, oye, tu teléfono tiene virus, instálale, dale clic aquí e instala un antivirus. Me mandó el mensaje, con gusto se los mando, se me olvidó ponerlo en la presentación. ¿Y qué creen? Pues lo que pasó fue que en realidad era un phishing, ¿sí? Que lo abrió, le dio clic y entonces a partir de ahí su equipo está siendo monitoreado hasta que después nosotros lo empezamos a hacer una revisión y nos dimos cuenta de que está siendo monitoreado. Y cuando decimos que está siendo monitoreado es que el teléfono toman sesiones del teléfono y te pueden estar grabando el video y te pueden estar grabando el micrófono. Y bueno, además de que se pueden llevar toda tu información. Entonces, también es importante controlar los dispositivos móviles. Y otra de las cosas es que los dispositivos móviles de las empresas a veces se les olvida llevar un fin de vida de los dispositivos y además de qué vamos a hacer con el tema del fin de vida de estos dispositivos. Primero que nada, se hace la manufactura, se envía, se aprovisiona, es decir, se les entrega a todos los usuarios, se está en uso y después cada 24 meses, cada 18 meses o cada 12 meses, dependiendo del contrato que tengan con el proveedor de telefonía, ¿sí? De celulares o de móviles,
de comunicaciones móviles, pues cada vez terminación de contrato les dan los nuevos teléfonos. Y los otros teléfonos o se los regalan al empleado o los venden o los tiran a la basura, pero se les olvida borrarle la información. Entonces, por eso es importante también tener una política de terminación de uso de todos los dispositivos, no solamente de los celulares o de las tablets, también de las laptops, y destruir la información que tienen esos equipos de cómputo, esos dispositivos móviles. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Monitorear y filtrar los dispositivos móviles de la empresa, ya sea de manera interna o en la casa. ¿Sí? Adquirir soluciones de tipo spam, se le llama Spy Mobile, para evitar que sean utilizados para hacer envíos masivos de SMS o que tengan llamadas o correos electrónicos ahí de dudosa procedencia, para que eviten que pudieran ser atacados, como ya les comenté hace rato. ¿Sí? Y obviamente implementar políticas de uso y retiro de dispositivos móviles, parte de las políticas de seguridad. Punto número 9. El personal ya sabe que no debe dar clic o ingresar a sitios prohibidos. Y si lo hacen, pobres de ellos. La realidad es que el personal no recibe capacitación, no hay concientización. Entonces, más del 81% de las empresas no capacitan a su personal sobre los temas de ciberseguridad. Es decir, todo lo que hemos venido platicando, no se les hace ningún comentario a ellos sobre lo que puede pasar. Y de repente nos hablan y nos dicen, es que Pedrito o Juanita o Juanito o María le dio clic a un correo, pero no lo abrió, nada más le dio clic. Y ¿puede tener algún problema? Bueno, tenemos que hacer un análisis. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es que agarramos, instalamos en ese momento un agente de monitoreo, un EDR, ¿sí? Que les decía que es de detección y respuesta, y entonces empezamos a ver el tráfico y lo contenemos. Afortunadamente lo contenemos a tiempo, siempre y cuando nos digan qué es lo que pasó, ¿sí? Porque eso de que no lo abrió, nada más fue, lo vio, pero no lo abrió, ¿sí? Pero no creo que lo haya abierto. Bueno, también, como les decía, más del 87% de los ataques de ransomware provienen a través de correos electrónicos. Y bueno, este es el punto importante: definición de políticas de ciberseguridad, concientizar al personal, ¿sí? Y definir un equipo de la empresa y solo de la empresa para este punto, y reforzar la infraestructura de ciberseguridad. Y volvemos a lo mismo: instalar un sistema de bloqueo web, instalar un anti-malware, ¿sí? La seguridad de información se puede romper desde el hueco más pequeño, es cierto, el personal, los directivos y la falta de seguimiento de las políticas. Por eso es importante la parte de concientizar al personal. Bueno, nosotros lanzamos un servicio que es para concientizar al personal, que antes lo hacíamos para las empresas, en los lugares de las empresas, y hoy lo estamos haciendo durante el COVID. Y como les comenté, cuando estemos después del COVID, las cosas van a ser diferentes, pero también hay que tener más conciencia sobre la información y sobre el manejo de la misma, de la información, ¿sí? Por eso es que aquí estamos hablando de que el ransomware, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, la parte del ransomware? Porque primero que nada, concientización, ¿sí? Nosotros tenemos un curso de concientización, de ciberconciencia le llamamos, y es precisamente para evitar temas de un ransomware. ¿Y cómo podemos evitar el ransomware? Ya lo hemos platicado. Un ransomware es un secuestro de información y es con un antivirus hacer respaldos de manera regular, ¿sí? Y sistemas de seguridad a nivel de correos electrónicos. ¿Ok? Bueno, de ahí pasamos al punto 10. ¿Qué creen? Después de COVID, todo va a regresar a la normalidad, es decir, todo va a ser normal. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Es un mito, ¿sí? La realidad es que muchas empresas están transformándose de manera digital a marchas forzadas. Y gracias a COVID ha hecho que las cosas empiecen a ser más eficientes y automatizadas, ¿sí? 75% de las empresas seguirán teniendo el personal en home office.
por lo que requerirá de mayor atención. Y esto significa, como ya les comentaba, tener 3 puntos vulnerables más fuertes. Uno, la empresa en sí misma, es decir, desde la empresa hay que tener la seguridad. Segundo, la gente que va a estar en home office. Acuérdense que el 75% de las empresas van a tener home office, ¿sí? Y el otro punto, es tener el tema de la gente que va a estar móvil, que la gente que va a estar en constante movimiento. Entonces ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es evitar, uno, el uso de redes sociales, ¿sí? Dos, definir un equipo dentro de la empresa y otro para la empresa, para ese mismo punto. Instalar un sistema de bloqueo web, respaldos de información, instalar un anti-malware, políticas de seguridad y lo más importante, si van a estar trabajando desde home office, todo esto debe tener la computadora de la empresa, pero también en una red inalámbrica separada, ¿sí? Entonces, son temas muy, muy, muy pequeños, ¿sí? No quise tratar de ser lo menos técnico que se pueda, sino más enfocado a la empresa para que se entienda de una manera mucho más sencilla lo que puede estar pasando en las organizaciones en el antes y en el después de COVID. Y bueno, pese a todo lo anterior, no hay seguridad al 100%, pero sí la seguridad recae en el 95% de la prevención. 95% de la prevención es seguridad. La seguridad es un ciclo, la seguridad descansa primero que nada en políticas, el eslabón más débil es la gente, concientización, con eso lo rompemos, ¿sí? Y terminamos con nuestras recomendaciones de toda esta plática. Uno, definir políticas de seguridad. Dos, administración de contraseñas. Importante, las contraseñas tienen que estarse cambiando de manera constante. Y segundo, utilizar un segundo factor de autenticación. ¿Qué significa esto? O un multifactor de autenticación. ¿Qué significa esto? Traten de usar lo más que puedan un segundo factor de autenticación, es decir, un token o un correo electrónico o bien eh, identificación facial. Hoy los bancos lo están utilizando. ¿Para qué? Para que cada vez que yo vaya a entrar a algún sitio o incluso alguna aplicación de la empresa o mi mismo computadora utilice un segundo factor de autenticación, que es mi usuario, mi password y además algo adicional que me va a ayudar a saber que lo tengo yo, que es precisamente un correo electrónico, un SMS o un token como el Google Authenticator, que yo realmente les recomendaría que en lugar de utilizar un Google Authenticator, utilicen un Authy, se llama, que la gran ventaja del Authy es que lo pueden usar en el teléfono y también en la laptop al mismo tiempo, ¿sí? Y que se sincroniza. También utilizar un sistema de detección un sistema de detección y respuesta, o bien un anti-malware, o al menos un antivirus, pero ojo, el antivirus debe de estar actualizado y debe de estar funcionando. Integrar un sistema de seguridad a nivel de correo electrónico corporativo, hacer respaldos de información y poner una segunda red Wi-Fi en casa para uso exclusivo de la empresa, ¿sí? Ya sea un segundo acceso a Internet o simplemente un access point que les permita tener dos redes Wi-Fi, una para la casa y otra para la empresa. ¿Y por qué no? Una también para los invitados, aquellas personas que llegan a la casa, bueno, antes llegaban a la casa, hoy ya no llegan porque estamos en COVID, pero ya cuando pase COVID ya tendríamos hasta 3 redes inalámbricas en la casa. La de la casa, es decir, la privada, la de la empresa y la de los invitados. Y la otra es seguridad para los dispositivos personales. Entonces, esto es básicamente lo que queríamos platicarles, hacerles en esta pequeña plática de COVID, los 10 mitos de la ciberseguridad en el COVID, en el antes y en el después. Si quieren, ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Con todo gusto, estamos para atenderles. Vamos a leer un poquito los chats. ¿Tienen preguntas? Con todo gusto lo podemos hacer directamente a través del chat. Bueno, sí, efectivamente, nos dicen que
El clásico, las preguntas sumamente vulnerables, digo, los passwords que son los más vulnerables. Hay algo bien importante. En el tema de los passwords, lo que recomendamos es que ustedes estén utilizando passwords diferentes por cada una de las aplicaciones. Otro de los puntos es que usamos el mismo password para todo. Lo usamos para Facebook, lo usamos para Twitter, lo usamos para el correo electrónico, lo usamos para el teléfono, lo usamos para el banco 1, para el banco 2, para el banco 3, lo usamos para acceso al sitio web de la escuela, ¿sí? Entonces, hay una pregunta ahorita que están poniendo, padrísima, de Remigio. Ahorita te la contesto, Remigio, permíteme. Entonces, una buena administración de passwords, por ejemplo, y se los voy a poner aquí para todos, utilicen un sistema de administración de passwords que se llama, nosotros lo usamos, ¿sí? Usamos dos, este es uno, y este es otro, se llama Dashlane y el otro se llama Passportal. Con Dashlane la gran ventaja es que tienes ahí la administración de todos los passwords y puedes tener del banco 1, del banco 2, del banco 3 y se integra directamente para que te lo abra a través de Dashlane y lo haces con identificación de huella digital, con un PIN o bien con tu rostro, ¿sí? Entonces, tienes una administración de todos los passwords que se lo recomiendo bastante. Lo hemos recomendado para varias empresas. Passportal es una súper herramienta que incluso, por ejemplo, puede servir para aquellos proveedores de servicios que seguramente algunos de aquí en la plática del día de hoy, algunos proveedores, tenemos algunos proveedores de servicios, les recomendamos que utilicen Passportal, funciona mejor que Dashlane, entonces eso es parte de lo que quería platicar sobre el manejo de passwords. Recuerden, los passwords deben de ser dinámicos, es decir, deberían de estar cambiando cada 30 días, ¿sí? Deben de tener mínimo 12 caracteres, si no, 10 caracteres, debe ser una mayúscula, al menos, un número y al menos un carácter de símbolos, ¿no? Es decir, una arroba, unos pesitos, un gato, una diagonal o un ampersand o algo por el estilo, ¿sí? Y debería ser de mínimo 12 caracteres, ya 12 caracteres. Y si tienen un sistema de autenticación, de doble factor de autenticación o múltiples factores de autenticación, sería extraordinario. Bueno, siguiente pregunta, dice Rubén Adame, necesito retirarme porque tengo otra conferencia. Bueno, ok, no, al contrario, gracias Rubén, espero que todavía sigas aquí con nosotros. Remigio, si el eslabón más débil es el usuario, ¿cómo concientizarlo? Uno, cursos, no hay de otra, cursos, cursos, cursos. Dos, políticas. Todos los usuarios que entren a una empresa tienen que firmar políticas de seguridad. En la empresa, por ejemplo, todos firman políticas de seguridad. Y tienes que ser muy, muy, muy fuerte en ese sentido de que si no se cumplen, debe haber un castigo. Digo, tampoco los vas a latiguear, ¿verdad? Pero sí es importante que las políticas se sigan. Y la otra parte de concientización, yo les pediría que, y si quieren nos podemos sentar y platicamos, porque podemos trabajar con clientes en los cuales poner en todos los lugares, ¿sí? De la oficina, claro, en la oficina, ¿sí? No se te olvide que tienes que cambiar tu password, ¿sí? No se te olvide que no debes abrir cualquier correo electrónico. Y por eso es que hay tres bases fundamentales para la ciberseguridad. Uno, políticas de seguridad, que es más, de hecho, no me acuerdo si lo puse en esta presentación. Bueno, ¿qué está? Políticas, infraestructura, que es parte de lo que platicamos, es muy poquito lo que platicamos de infraestructura. Infraestructura es anti-malware, un anti-phishing, por ejemplo, la parte de respaldos de información, un sistema de respaldos de información, un sistema de protección de correos electrónicos, un sistema de protección web y la parte de un Wi-Fi, un access point que tuviera para que puedas hacer doble Wi-Fi o triple Wi-Fi. Y el punto número 3, entonces es políticas, infraestructura
y gente, es decir, concientización. Con eso, con que lo sigas, de verdad que vas a disminuir en un 95% problemas de seguridad. ¿Ok? Y bueno, también si quieres te podemos ayudar dándole curso a tu gente sobre temas sobre el curso de ciberconciencia. Dice, en cuestión de seguridad Wi-Fi, nosotros como gente de sistemas podemos hacerlo, pero realmente es un tema de mucha gente que desconoce. Y sigue manejando su red con los datos. ¡Ah! Eso es buenísimo. Con sus datos del proveedor que les da el teléfono. Eso es buenísimo. Efectivamente, ese es un gran problema porque ahí el tema viene otro punto importante. Si no quieres que usen la red Wi-Fi de los teléfonos porque lo puedes anclar, en Android se llama anclaje, ¿sí? O tether. En iPhone se llama que utilices como un segundo access point, el teléfono, ¿sí? Y entonces me cuelgo yo al teléfono celular en lugar de conectarme al Wi-Fi. Bueno, ahí en ese caso, lo más recomendable es que se ponga un equipo de seguridad a nivel de Wi-Fi que lo que va a hacer es que va a estar monitoreando. Y si la computadora de la empresa se conecta a una red Wi-Fi que no es de la red Wi-Fi definida por la empresa, es decir, que no ha sido instalada por la red Wi-Fi de la empresa, entonces le corta las señales. Claro, ese es otro equipo que no lo platicamos acá, pero es un tema de seguridad mucho más robusto. Y la terminología se llama, a nivel de tú que eres de sistema, se llama WIPS, ¿sí? Wireless Intrusion Prevention System. ¿Sale? Ok. Bueno, ok. Luego, luego dice Alfredo Sánchez. ¿Cuál es el link para volver con el webinar de mi equipo de trabajo? No te apures, esta sesión la grabamos, la vamos a poner más adelante y les mandamos en la liga con todo gusto, para que ustedes lo puedan ver y con todo gusto ahí ya va a estar vía YouTube y podrán verla cuantas veces lo necesiten. Y es más, qué bueno que comentas, Alfredo, para Rubén, sí creo que fue Rubén, no, para Remigio. Esta plática que estuvimos grabando la pueden utilizar también como parte de la concientización, con todo gusto. ¿Sí? Ok, pues creo que terminamos el día de hoy con la plática. No sé si tengan alguna otra duda. Con todo gusto estamos para atenderles. Si no hay ninguna otra pregunta adicional, pues creo que terminamos el día de hoy. Les agradecemos y también no se olviden de que nos manden un correo electrónico. Les pongo aquí yo mi correo para que con todo gusto les puedo atender directamente o con nuestra gente, con nuestros gurús del área de seguridad. Ahí está mi correo electrónico, se los puse ya por vía chat para que me manden todas sus preguntas y con todo gusto les podemos ayudar, o bien a info@realnet.com.mx y con todo gusto podemos atenderles. Ha sido un placer poder platicarles un poquito de nuestra experiencia que hemos tenido con pequeñas y medianas empresas, también con grandes empresas, pero esta plática está más dirigida a pequeñas y medianas empresas. Entonces, gracias de antemano a todos y que tengan un buen día y que sobre todo tengan mucha salud, que es lo que más necesitamos el día de hoy. Por cierto, ya no vi las preguntas, perdón, me enfrasqué en la presentación. La pregunta que les hacía yo, ¿qué es primero? ¿La salud o la economía? Esa dicotomía que hay entre que primero va la economía, pues sí, puede ser que primero vaya la economía, pero si vas primero por la economía, ¿qué crees? El día de mañana no vas a tener salud. Pero también, si vas por la salud, posiblemente el día de mañana no vas a tener la parte económica. Desafortunadamente es un tema de dicotomía que tenemos que tomar decisiones entre qué es primero, la salud o la economía. Pues creo que eso es todo. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.